Buenos días, hermanos. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, bondadoso Dios, te damos gracias, eterno, por permitirnos, Señor, estar aquí en este día que hace frío. Estamos aquí cálidos, Señor, no solo por la temperatura del ambiente, sino por el calor de los hermanos y por el calor de tu espíritu sobre nosotros. Guíanos, Señor, con tu espíritu, llena nuestra mente y nuestro corazón, abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y revélate, Señor, en nosotros a través de tu palabra. Es por Jesús, eterno Dios, que pedimos, rogamos y agradecemos todo. Amén. Buenos hermanos, deseo que tengáis muy feliz sábado, que estéis teniendo muy feliz sábado. El Señor nos dice en su palabra que, y les di también mis sábados para que fueran una señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, el que los santifica. Tenemos el sábado como un recordatorio de que es Dios que nos santifica, una señal como fue el arco iris de la bondad del Señor hacia nosotros. Tenemos este espacio que es la casa del Señor, donde podemos adorar en espíritu y en verdad, un motivo más de estar agradecidos al Señor. Tenemos el privilegio de su presencia, porque Él ha prometido que donde estuviésemos dos o más unidos en su nombre, ahí estaría su presencia. O sea que estamos disfrutando de su presencia, estamos en su casa, estamos en sábado, tenemos la palabra de Dios, tenemos muchos motivos para tener corazón lleno de gozo, lleno de gratitud y poder adorar este sábado al Señor. Como dice Él, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Pues que así esté nuestro espíritu lleno de gozo, lleno de gratitud y de alabanza a nuestro Señor. Actualmente las tecnologías, especialmente lo que se refiere a la electrónica, han posibilitado y han mejorado muchas actividades, muchas tareas de personas como yo que tienen algún tipo de discapacidad. Para los ciegos, en particular, que es mi caso, a lo que a lectura se refiere, pues realmente ha sido un gran avance. Hubo un tiempo que para que nosotros los ciegos leyéramos tenía que ser a través de otra persona, de los ojos, y nosotros poníamos los oídos para que otras personas pudieran leernos. Hace muchos años atrás, un francés que se llamó Louis Braille inventó el braille. El braille es un conjunto de puntitos, son 6 puntitos, que la combinación de ellos forma letras y con las cuales podemos formar palabras. Y entonces, a partir del braille, los ciegos empezaron a tener acceso a la lectura. Pero con eso y todo, el acceso no es muy fácil por la complejidad que eso entraña y porque también el braille es algo muy voluminoso, se ocupa mucho espacio. Para que tengáis una idea aproximada, una hoja impresa, tinta, puede corresponder a 7, 8 hojas en braille, o sea que es costoso. Y entonces no siempre acceder a algo en braille es muy factible. Cuando yo conocí la palabra de Dios, yo tenía mucho deseo de leer la Biblia de punta a punta. Yo estaba curiosa por saber todo y después, ¿y qué pasó? Y las historias de la Biblia. Pero tenía que depender del tiempo, la disposición y la buena voluntad de las personas que me rodeaban. Entonces yo decidí orar a Dios y pedir a Dios que me permitiera leer la Biblia, darme una visión transitoria. O sea, yo pedía una visión intermitente, que cuando abriera la Biblia, recuperara la vista, poder leerla, y al cerrarla podía seguir siendo ciega. Yo quería leer la Biblia. Pero como dice la Biblia, ¿no? Como seres humanos no sabemos pedir según conviene, no sabemos orar según conviene, pero el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, rogando con gemidos indecibles por nuestras oraciones imperfectas. Y a pesar de mi oración imperfecta, Dios contestó de una manera perfecta. Permitió que yo tuviese la Biblia en braille. Tengo testigos aquí del volumen que es. Si yo tuviese que traer la Biblia en braille que me regalaron, serían como 5 o 6 cajas. En
vez de una Biblia parecía una enciclopedia con varios volúmenes. O sea, es inmanejable para transportar, pero bueno, para casa me servía, podía deleitarme en ella. Pero la cosa no terminó por ahí. Tuve la oportunidad de tener un ordenador y a través del Word, un lector de pantalla, podía leer la Biblia. Aparte de eso, hoy en día existe la audiobiblia, puedo leerla en audio. O sea que de tres maneras maravillosas Dios puso a mi alcance la posibilidad de leer la Biblia. Es un privilegio para todos nosotros tener la posibilidad de tenerla, de leerla y de disfrutarla. Así que os invito a coger vuestras Biblias para que podáis ir haciendo la lectura. Yo citaré los versículos, pero como os he contado, no puedo transportar mi Biblia, así que os tocará a cada uno de vosotros leerla. No despreciéis ese privilegio porque es maravilloso, entraña una responsabilidad, pero es maravilloso poder disponer de la palabra de Dios, poder leerla el momento que queramos, el momento que deseemos. Quizá llegue el momento donde no dispongamos de ella como disponemos ahora, o sea que es momento de hacer acopio de la palabra de Dios, guardarla en nuestra mente y nuestro corazón, porque algún día será lo único que tengamos, lo que hayamos guardado en nuestra mente y nuestro corazón. Esta mañana quisiera compartir con vosotros una inquietud que yo he tenido y que quizá haya sido una inquietud que vosotros también hayáis tenido alguna vez, que es saber cuál es el propósito de la vida, la razón de ser de mi existir, para qué estoy aquí, de qué sirve mi vida, o sea, cuál es la razón de mi vida. Y cuando era pequeña en el colegio aprendí en las clases de biología que decía que los seres vivos tienen una trayectoria: nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero claro, quizá para nosotros que el Señor nos ha dotado de cierta inteligencia, esa trayectoria por la vida pues no nos satisface mucho, ¿no? Y quizá muchos podíamos pensar, pues quizá tener una profesión y ser excelente en nuestra profesión, hacer con esmero nuestra profesión, podía ser un buen motivo para nuestras vidas. Quizá dominar con maestría algún área de la ciencia o de la música, ser relevante en algo, quizá dominar, haberse especializado en algo que sea de interés mundial, puede ser. Podríamos unir todas esas cosas y imaginar miles de cosas más, pero creo que aún así nos diría Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero afortunadamente dice la palabra: lámpara es a tu palabra y lumbrera mi camino. Así que en la palabra de Dios podemos encontrar el propósito de nuestras vidas, podemos encontrar cuál es la razón de ser de nuestro existir, por qué estamos aquí. Esta mañana dije que teníamos muchos motivos para estar aquí, adorando a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Vamos a empezar por un versículo que a mí me encanta. Marisa siempre decía, siempre lo dices. Me gusta mucho. Filipenses capítulo 2. Yo no veo, pero quiero escuchar las hojas de la Biblia. No despreciéis ese privilegio. Filipenses 2, versículo 5 al 8. Y dice lo siguiente: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese fue el camino que percorrió nuestro Salvador en esta tierra, un camino de clara descendencia. Él, que era el rey, el Dios del universo, el eterno, decide descender, decide humillarse, decide hacerse siervo, hacerse hombre. Y lo maravilloso de esos versículos es que empieza diciendo: hay en vosotros, o sea, en cada uno de nosotros, lo mismo que hubo en Cristo. Tenemos en Cristo la referencia exacta de cuál es la finalidad de nuestras vidas, cuál es la razón de ser de nuestro existir. Hay un camino diferente, paralelo al que tomó Cristo, opuesto. Vamos a leerlo en Isaías
capítulo 14, versículo 13. Un camino opuesto y diferente al que tomó Cristo. Tú que decías, Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Claramente es un camino absolutamente opuesto. Jesús quiso descender, Lucifer quiso exaltarse, quiso más, quiso engrandecerse, quiso ensoberbecerse. Lucifer significa ángel de luz. En algún momento Lucifer creyó que la luz era propia. En algún momento Lucifer quiso brillar para sí mismo. Y lo que era luz se convirtió en tinieblas. El que era un ángel se convirtió en un demonio. Eso es de lo que el Señor nos quiere librar. No sé si os acordáis la historia de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor llegó al auge de su reinado, cuando estaba Babilonia, ya se había convertido en un imperio. Nabucodonosor mira a su alrededor, ve toda esa Babilonia y dice, no es esta la Babilonia, la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder para la gloria de mi reinado. A partir de ese momento, Nabucodonosor vivió 7 años de locura. La exaltación del yo siempre lleva a la locura. Pero es maravilloso porque después de esos 7 años de locura, Nabucodonosor recobra la cordura. Y cuando recobra la cordura, Nabucodonosor lo que dice es, yo Nabucodonosor alabo y engrandezco al Dios de los cielos. No existe cordura en la exaltación. No existe luz. Satanás se convirtió en tinieblas cuando quiso brillar por sí mismo y para sí mismo. Pero como vimos antes, Cristo tomó un camino diferente. Pero yo quisiera que viéramos detalles de esa condescendencia, detalles de esa abnegación, detalles de ese hacerse siervo, detalles de cómo como hombre, porque si vino a vivir como hombre entre nosotros y como nosotros podemos mirarlo en su humanidad y ver lo que Él provee para nosotros también. Vamos al libro de Juan. Vamos a ver varios versículos en el libro de Juan. Podemos quedarnos un ratito en el libro de Juan. Vamos al capítulo 6 del libro de Juan, el versículo 38. Juan 6, versículo 38. Dice, capítulo 6, versículo 38, dice, no he descendido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuando Cristo decide despojarse, decide dejar el cielo, la gloria del cielo, hacerse hombre, decide de poner su voluntad para que en él, única y exclusivamente, se manifieste la voluntad del que le envió. Pero hay más en ese camino descendente que tomó Cristo. Hay más detalles que podemos ver que pueden servir para nosotros. Seguimos en el libro de Juan. Vamos a retroceder un poquito, vamos al capítulo 5 del libro de Juan. Juan 5. Y vamos a leer el versículo 30. Voy a pedir a Fernando que nos lea porque Fernando está aquí para ayudarnos. Ha traído los versículos y nos va a leer algunos. Juan 5, versículo 30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Qué maravilla, ¿no? Dice, el que todo lo podía en el cielo, el Todopoderoso, decide venir para vivir como cualquiera de nosotros, decide hacerse carne y decide disponer todo. Y dice, de mí mismo, nada puedo hacer. Esa es nuestra condición, esta es nuestra realidad. ¿De nosotros mismos algo podemos hacer? No. Pero dice, no juzgo según lo que escucho, y su juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no busca su voluntad, sino la voluntad del que le envió, del Padre. Esa puede ser nuestra experiencia también. Ese puede ser un ejemplo de cómo podemos vivir nosotros. Nosotros tampoco
podemos hacer nada de nosotros mismos, pero tenemos un camino, tenemos una guía que nos dejó Cristo. Vamos a leer un versículo más. Vamos a seguir en Juan y vamos a volver al capítulo 6. Vamos a avanzar al capítulo 6 que hemos estado antes, pero de esta vez vamos a leer el versículo 44. Juan, capítulo 6, versículo 44. Fernando, ¿nos traes? Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Os podéis imaginar, o sea, a lo mejor nos suena raro, ¿no? Dice, nadie puede venir a mí, o sea, Él es Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Toda atracción que ejerce la persona de Cristo sobre nosotros, lo hace a través del Padre. Es el Padre el que nos lleva a Cristo. Cristo se vació, se anonadó hasta tal punto que la atracción que nosotros sentimos por Él es a través del Padre. Es el Padre manifestando en Él, es el Padre reflejando en Cristo todos los atributos divinos, todo eso que nos hace maravilloso ver en Cristo, ¿no? Su paciencia, su bondad, su justicia, su ternura, su amor. Todo lo que vemos en Cristo es lo que el Padre revela en Cristo para que nosotros seamos atraídos. Cristo vivió de tal manera que Él no usó ninguna influencia propia para atraernos así. Él confió que el Padre obraría en nuestros corazones para que nosotros nos acercáramos a Él. Vamos a ver con más detalles otros versículos, pero en otros versículos. Ahora vamos a seguir en el libro de Juan. Vamos al ¿qué capítulo era el siguiente, amor? Capítulo 14, versículos 9 y 10. Vamos a ver por qué fue que Cristo decidió abandonar voluntariamente todos esos atributos. ¿Por qué fue que Cristo decidió vivir como uno de nosotros? ¿Por qué fue que Cristo decidió manifestar solamente el Padre en su vida? Es importante el por qué. Vamos a leerlo. Juan 14, del 9 al 10 dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué maravilloso, ¿no? Dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No hablo por mi propia cuenta. Manifiesta el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué maravilla que nosotros también pudiésemos decir lo mismo, ¿no? El que nos ha visto a nosotros, ha visto al Padre. Que nosotros nos vaciáramos de nuestro yo, nuestro egoísmo, nuestra jactancia, nuestra exaltación, la búsqueda de nuestras propias motivaciones, inclinaciones, pensamientos, deseos, y permitiéramos que el Padre en su plenitud habitara en nosotros como habitó en Cristo, se revelara en nosotros como se reveló en Cristo, y que las personas que están a nuestro alrededor no nos vieran más a nosotros, pudieran ver a Cristo, pudieran ver lo que Él es y lo que Él quiso hacer en cada uno de nosotros. Pero hay otro versículo que dice algo bastante interesante, que es, otra vez seguimos en el capítulo de Juan, pero vamos al capítulo 7 y vamos al versículo 18. Juan 7, 18. Dice, el que habla de lo suyo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Esa fue la vida de Cristo. Buscó la voluntad de Dios, buscó la gloria de Dios y dice que el que de lo suyo habla, su propia gloria busca. Yo os pregunto, vosotros supongo que igual que a veces de lo nuestro hablamos, ¿no? Y dice la Biblia que cuando de lo nuestro hablamos, ¿qué buscamos? Nuestra propia gloria. Quizá en el momento que estamos buscando lo nuestro, no somos conscientes de que estamos buscando la exaltación, no somos conscientes de que la semilla que Satanás sembró en el corazón de Eva cuando le dijo, seréis igual a Dios, conoceréis el bien y el mal si tomáis del fruto prohibido. A veces Satanás nos cuenta de la misma manera, ¿no? Nos hace
creer que estamos alcanzando algo grande, maravilloso para nosotros, pero es mentira, es el camino de la destrucción. Es las tinieblas donde Él vive, es el demonio en que Él se convirtió. Y cuando miramos a Cristo podemos ver todo lo contrario. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos al Juan 17. Vamos a avanzar un poquito más en el capítulo de Juan. Saldremos del libro de Juan, ¿eh? Pero de momento hay tantos versículos maravillosos que... Juan capítulo 17 y versículo 4. Es cuando Cristo está haciendo una oración, está ya al final de sus días, y dice, yo glorificado en la tierra, yo he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese es el resumen de la vida de Cristo. Yo, Cristo, te he glorificado en la tierra. Yo he hecho la obra que tú me diste que hiciese. Ese es el resumen. En Cristo podemos ver cómo a pesar de que Él vino como hombre, la tentación no tuvo poder sobre Él. Los clamores de la carne, las sugerencias del enemigo, nada pudieron hacer en Él. No encontraron un camino por donde acogerse, por donde hacerse mella en la vida de Cristo. Porque Cristo había decidido vaciarse de sí mismo y llenarse del Padre. Existe una trampa en el mundo, se habla del vacío de la mente, vaciar la mente. Pero eso es una trampa, eso es algo satánico, porque realmente lo que se llama la meditación contemplativa, que es vaciar la mente, realmente no es vaciado de la mente, es llenar la mente de la posibilidad que Satanás le domine, porque es un estado alterado de la conciencia, es como un éxtasis. Y Cristo no buscó la nada, no buscó el yo, buscó la presencia plena del Padre en su mente y su corazón. Eso es lo que hizo con que su vida pudiera decir al final, yo te he glorificado en la tierra, porque Cristo ha revelado a nosotros, ante nuestros ojos, quién era el Padre. La gloria de Dios es eso, es su carácter. Y lo que Cristo vivió en la tierra es para mostrarnos su carácter. Yo no sé si a vosotros os pasa, si hay gente que cree que el Antiguo Testamento es muy diferente el Dios que se muestra ahí al Dios que se muestra en el Nuevo Testamento. Es como que el Dios del Nuevo Testamento es más benigno que el Dios del Antiguo Testamento, pero no es verdad. Eso es una mentira que se ha colado no sé cómo ni de qué manera, y es la misma mentira que Satanás introdujo en el cielo, introdujo tinieblas sobre el carácter de Dios, empezó a decir cosas que no eran ciertas sobre el carácter de Dios, y hasta hoy perdura en nuestras mentes y nuestros corazones esas ideas erróneas sobre el carácter de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús vino a mostrar el carácter del Padre. Entonces no hay tal cosa como un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento. El Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros mostró la gloria del Padre, el mismo que fue siempre. Él dice, en Él no hay sombra de variación, no hay cambio, no hay mudanza. Ahora vamos, yo os dije que saldríamos del libro de Juan, llegó el momento de salir del libro de Juan. Vamos a 2 de Corintios. Vamos a la epístola de Corintios, capítulo 4, versículo 6. 2 de Corintios 4 y 6. Y dice, porque Dios, el que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios, el que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea, nuestros corazones pueden ser, digamos, enternecidos, alcanzados por la gloria de Dios que se ve en la faz de Jesucristo, porque Dios ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver. En la faz de Jesucristo, podamos ser conscientes que en Jesucristo se manifiesta la gloria de Dios. Yo no sé si vosotros acordáis cuando Moisés sube al monte y está mucho tiempo en el monte, y hay un momento que Moisés dice al Padre, déjame ver tu gloria. Y el Padre le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y cuando Moisés
ve al Padre, Moisés se pone a adorar, se pone a alabar el carácter de Dios. Y cuando baja de la montaña, su rostro resplandecía. A tal punto que los demás no podían mirarle, porque el rostro irradiaba tal luz que él se tuvo que poner un velo para que los que estaban a su alrededor pudieran mirarle. La gloria de Dios que se reflejó en el rostro de Moisés no permitía que los demás le pudieran mirar. Imaginad que nosotros tuviésemos que mirar el rostro del Padre cara a cara, sin que pasara por el rostro de Jesús, sin que lo viéramos reflejado en el rostro de Jesús. Probablemente nuestros ojos no soportarían ese brillo tan maravilloso, tan grande. Entonces Dios envía a su Hijo en carne, para que en la carne nosotros pudiésemos ver a través de Cristo la gloria del Padre reflejada en su rostro, para que nosotros al mirar a Cristo pudiéramos ver con claridad aquello que Moisés vio ahí en el monte y que le hizo alabar, que le hizo enternecerse, que le hizo exaltar de gozo por ver quién era Dios. Y solo Jesús pudo hacer eso. Nos preguntamos por qué. ¿Por qué solo Cristo podía revelar tan plenamente quién era el Padre? Dice Colosenses 2:9, vamos a Colosenses 2:9. Dice, porque en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él, en Cristo, habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo nos revela al Padre de una forma plena, dice toda la plenitud, no parte de la plenitud, toda la plenitud. El vaciado de Cristo fue completo porque él precisaba llenarse completamente del Padre para poder revelarlo a nosotros. Y ahora nosotros nos podemos preguntar, ¿y todas esas cosas tan maravillosas que vivió Cristo será alcanzable en nuestra realidad? Él vino como nosotros, no vino como hombre, pero ¿cómo nosotros podemos hacer nuestras todas esas promesas, todas esas maravillas que vemos en la vida de Cristo? Vamos a volver a Colosenses, segunda de Corintios, perdona. Vamos a volver a segunda de Corintios. Habíamos leído el versículo 4, al capítulo 4, ahora vamos al capítulo 3, segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Quiero que leas despacito y con mucho detenimiento. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué dice de nosotros? Nosotros mirando a cara descubierta. ¿Por qué podemos mirar a cara descubierta a Cristo? Porque Cristo revela al Padre de una manera que nosotros lo podemos contemplar. Y dice que si nosotros contemplamos a Cristo, viendo al Padre en él, seremos transformados de gloria en gloria por el Espíritu en la misma imagen. Dios nos hace esa promesa y creo que es una promesa solemne, maravillosa. No es como Lucifer que un día decidió que la luz era propia y que la gloria era propia. No, esa gloria en gloria es la gloria de Dios para nosotros. Después vamos a ver otro versículo que lo especifica un poquito más, pero yo quisiera explicaros una metáfora que quizá nos ayude a comprender cómo es posible que se refleje en nosotros un brillo tan grande, tan maravilloso como es el carácter de Dios, porque al menos mi mente no es capaz de abarcar toda esa grandeza que Dios revela de sí en su palabra. Imaginad el sol. Yo he visto hasta los 16 años, sí. Cuando uno mira al sol, está la luz que emana el sol, está la fuerza de esa claridad, que no podemos fijar la mirada en el sol durante mucho tiempo sin que nuestros ojos se deslumbren, ¿no? Sin que, llega un momento que tenemos que apartar la vista. Pero si a ese mismo sol, si a esos mismos rayos tan luminosos ponemos un prisma es un objeto transparente que tiene 3 caras y 3 aristas. Pues esos rayos de sol, cuando atraviesan el prisma, esa luz blanca se descompone
en un grupo de colores que conocemos como el arco iris. El arco iris no es más que la decomposición de la luz blanca cuando atraviesa el prisma. Hay un proceso que se llama difracción y permite que en cualquier superficie donde se proyecte esa luz del sol que atraviesa el prisma, se vea el arco iris, sea en la pared, en el suelo, en la arena, donde sea que pongáis el prisma sobre la superficie que refleje la luz que el prisma recibe del sol, se ve el arco iris. En ese ejemplo, en esa metáfora, Dios sería como ese sol brillante, intenso. Cristo sería ese prisma transparente a través del cual esos rayos de luz, esos rayos radiantes atraviesan. Y nosotros somos esa pared de barro, de madera, de piedra, que no tenemos luz propia. No tenemos en nosotros capacidad para brillar. Nuestros componentes, nuestras características no nos permiten brillar, pero si estamos delante del prisma, si miramos el prisma que refleja la luz del sol, sobre nosotros será visto el arco iris. Entonces podremos entender por qué la Biblia dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Podemos ser lo que Cristo quiere que seamos, luz del mundo, no con una luz propia, porque no depende de nosotros, no está en nosotros el brillar. Depende del Padre, depende del Hijo, depende de lo que ellos decidieron hacer para que eso fuera posible para nosotros. Y eso costó un gran precio. Dice la hermana White que Cristo se unió a la humanidad con lazos que jamás serán quebrantados. Mi mente no es capaz de imaginar cuál fue el tamaño de esa entrega, de esa abnegación, para que esos lazos con los cuales Cristo se vinculó a nosotros jamás serán quebrantados. Pero es nuestro privilegio saberlo, creerlo y agradecerlo. Vamos al libro de Isaías, que yo quisiera que viéramos algo en el libro de Isaías, capítulo 60. Estamos terminando ya, ¿eh? Capítulo 60, versículo 21. Isaías 60, versículo 21. Dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para reflejar mi gloria. Nosotros somos obra de las manos de Dios, somos renuevo de su plantío y estamos hechos para reflejar su gloria. Esa es la finalidad de nuestras vidas. Esa forma que Cristo tuvo de negarse, de abnegarse, de entregarse, dice la Biblia que Él se entregó hasta lo sumo. Y quisiera que volviéramos otra vez al libro de Juan, por última vez, volveremos al libro de Juan. Vamos al capítulo 12 del libro de Juan. Quiero que leamos una escena de la vida de Cristo que a mí me conmueve profundamente. Juan capítulo 12, versículo 27 y 28. En el momento de mayor agonía de la vida de Cristo, Cristo no estaba preocupado consigo mismo. Cristo seguía preocupado por la honra y la gloria de Dios. Y Cristo dice en esos versículos, mi alma está muy turbada. ¿Qué pues diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y si oyó una voz desde el cielo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Esa fue la petición de Jesús. Después de esa petición, en la vida de Jesús, Jesús pasó por el Getsemaní y por la cruz. Nosotros pasaremos muchas circunstancias semejantes en nuestras vidas, donde nuestra alma, nuestra mente también se turbará, donde nuestro corazón quizás se inquiete por una circunstancia que no comprendamos por qué la estamos viviendo. Pero podemos recordar en esos momentos donde no comprendamos nada, donde quizá la confusión, el miedo, la inseguridad dominen nuestros corazones, podemos recordar esas palabras de Cristo y también decir, Padre, glorifica tu nombre. Quizá, igual que en la vida de Cristo, tengamos nosotros también que pasar por Getsemaní y por la cruz. Pero sabemos que en la cruz
hay victoria. Podremos decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esa circunstancia que estemos viviendo, la que sea, que podría ser una circunstancia simplemente amarga, Dios podrá honrar y glorificar su nombre, podrá manifestar su gloria, su carácter, su bondad, su amor, de tal manera que nosotros y otros podamos reconocerlo. Quisiera que esa fuera nuestra elección siempre, sea cual sea la circunstancia que nos toque, que nuestra oración no sea primariamente, Padre, líbrame de esta hora, no sea nuestra libración, no sea nuestra salvación, no sea nuestra comodidad, nuestro principal pensamiento, sino la honra y la gloria que Dios merece. Cristo en la cruz no estuvo pensando en él. Podía haber dicho, oye, me bajo de aquí, estos ingratos que están aquí diciendo crucifícale, pero no. Permaneció ahí por ti y por mí. Y creo que es nuestro privilegio poder hacer lo mismo, poder elegir lo mismo hoy y cada día de nuestras vidas. Quiero para concluir que leamos un versículo que a mí me encanta, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 60 que hemos leído antes, pero de esa vez está en los versículos del 1 al 3. Isaías 60, del 1 al 3. ¿Qué dice? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Dios, Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti nacerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Esa es la promesa de Dios para nosotros, ese es nuestro privilegio. Elegir vivir para la gloria de Dios, levantarnos y brillar, no con la luz propia, no para exaltación propia, sino para la honra y gloria de Dios. Este es mi deseo, mi oración para todos nosotros hoy. Amén.